Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos otra semana más. Qué bueno que nos podemos volver a encontrar. Gracias, pastor, por estar con nosotros en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida en nuestros repasos y comentarios sobre la lección de escuela sabática. Miguel, qué gusto reencontrarte. Después de, hemos tenido distintos momentos, salidas y pues el periodo vacacional propiamente, pero qué gusto reencontrarnos con nuestros amigos en este que es la lección número 13. El trimestre ha llegado a su fin y ha sido una lección llena de lecciones importantes en el contexto de la misión. Claro que sí, así que con ese pensamiento en mente, inclinemos el rostro para dar inicio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor, te agradecemos la oportunidad de volver a encontrarnos. Pedimos ahora que vamos a dialogar, que seas tú quien guíe el diálogo, que nos dirijas para poder presentar todo esto y dialogar en nuestras escuelas sabáticas respectivas de la mejor manera posible para tu honra y gloria. En tu nombre permanecemos. Amén. Amén. Perfecto, entonces estamos con como mencionas, la lección número 13. Y hay varias cosas de lo que se trata, varias ideas que se tratan de cerrar y llegar a una culminación, ¿no? Pero tratamos de escoger 4 puntos, como lo hacemos siempre, en menos de 30 minutos, como lo solemos hacer, para ver cómo podemos encapsular esta lección al momento de que ustedes tengan que compartirla en el repaso, tengan que dialogarlo cuando les haga alguna pregunta, basado en un texto. ¿Y cuál es ese texto? Si nos puedes compartir cuál es. Claro, Miguel, al momento de estar preparándonos para compartir estas ideas, nos parecía y coincidíamos en que el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, engloba muy bien tanto lo que está en la lección de esta semana como lo que es la lección del trimestre también. Primera de Pedro 2, 9, que dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa o nación santa, de acuerdo a otras versiones, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el pasaje que nos parece encierra muy bien las ideas, y vamos a rescatar 4 de estas que son las que al mismo tiempo se enfatizan en la semana y que redondean el trimestre. Así que, Miguel, la primera sería, ¿cuál? La primera que estamos viendo va a ser real sacerdocio. Esta de real sacerdocio tiene muchas partes o muchas engranajes que se van moviendo para dar una idea general muy poderosa con la que podemos iniciar este diálogo de lección que tengamos que dar. Porque al decirnos que somos un real sacerdocio, es un trabajo que conlleva muchas responsabilidades. ¿Puedes comentarnos algunas de ellas? Nosotros vamos a encontrar esto en la lección, en la parte del domingo particularmente. Sin embargo, no significa que es el único espacio donde se encuentra. A lo largo del trimestre aparece y vale la pena dialogar y comenzar con esto, porque cuando comenzamos a ver qué significa ser un sacerdote en la Biblia, no un Ujú. sacerdote en el contexto religioso actual, nos vamos a dar cuenta que el sacerdote tenía distintas funciones y es un rol, es una función que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por eso que el sacerdocio no termina, es decir, el pueblo de Dios como sacerdotes no termina con Cristo Jesús en la cruz, a diferencia de los sacrificios del Cordero, no termina en la cruz como cuando el velo del templo se rasga, sino que continúa más allá de la cruz, y por eso lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y también lo encontramos en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, cuando nosotros somos un reino de sacerdotes, y aparece en Apocalipsis más adelante. Por lo tanto, este concepto de sacerdocio, Miguel, engloba el instruir sobre la palabra de Dios, el Ujú. guardar la palabra de Dios, en enseñar a otros la palabra de Dios. Y esto me recuerda desde luego también lo que aparece en Deuteronomio cuando dice: y vosotros repetiréis esto a vuestros hijos cuando se levanten, cuando se sienten al caminar, en las puertas de las casas, etcétera, lo cual tiene que ver con esa función sacerdotal. Por lo tanto, no es únicamente el aspecto de la intercesión, sino tiene que ver con la enseñanza, con la transmisión de esto.
Y esto en el contexto de la misión, Miguel, ser un sacerdote significa no únicamente estar orando desde mi cuarto por los demás, sino estar activo en la instrucción, en la transmisión y en el modelaje de lo que significa ser un hijo de Dios. Y esto lo vemos muy bien conectado en nuestro marco de la misión con Mateo 28:18, que parte de ese mandato es el enseñar. El, y cuando lo mencionas en esta parte del sacerdocio, toma un poder distinto y muy especial, porque no solamente estamos enseñando porque Dios lo dice y nos los mandó en Mateo 28:18, pero es una idea que viene, como mencionas, desde Deuteronomio en toda la Biblia, siendo algo recurrente, diciendo, y en segunda de Pedro, diciendo, son ustedes el real sacerdocio, y parte de ese trabajo es el ir a enseñar y decirles lo que yo les he encomendado, e ir y que siempre estaré con ustedes, ese recordatorio constante de decir, yo voy con ustedes. Es una muy bonita manera de iniciar el diálogo. Pueden ustedes ver cómo a nosotros como personas, ya puede ser como padres de familia, como madres de familia, como líderes de iglesia, cómo es de que al ahora saber que yo también soy parte de ese real sacerdocio, tengo que llevar a cabo mi vida, tengo que llevar a cabo mi rol en la iglesia, tengo que llevar a cabo mi rol en mi hogar. Porque mismo mi hogar, mi iglesia, en mi entorno, en mi trabajo, yo tengo que ir compartiendo y enseñando, no con vara en mano, sino en manera de hacerlo como un sacerdote lo hacía, ¿no? Buscando el bien de los que estaban bajo su cuidado. Claro, uno de los eventos en las escrituras que me recuerda muy bien la función sacerdotal, o que quiero tomarlo como pasaje para ilustrar la idea, es el de Números capítulo 16. Se da una rebelión, esta rebelión empiezan el pueblo de Dios a acusar que por qué Moisés y Aarón son líderes, y cuando Mm. esta rebelión se da, empieza a venir un una muerte entre los del pueblo, a tal grado que Moisés y Aarón reciben la indicación de tomar el incensario y ponerse entre el pueblo y la destrucción que viene. Por lo tanto, un hijo de Dios, nuestra función como sacerdotes reales es colocarnos justamente entre la destrucción inminente de los días finales y poder interceder a favor de los que están a punto de perecer. Y esta intercesión implica no únicamente el ponernos en oración a favor de ellos, ponernos como gente que estamos preocupados por el bienestar no únicamente personal, sino de aquellos que nos rodean. Y esto permitió que la destrucción no continuara y no acabase con todo el pueblo, sino que fuese contenida. Así que, Miguel, ser un sacerdote tiene una serie de repercusiones importantes en el contexto de la misión, y podemos nosotros en nuestro diálogo este sábado plantear qué entienden por sacerdote, cómo el sacerdocio se aplica y por qué Primera de Pedro 2:9 sigue siendo un texto que no únicamente se queda en el primer siglo o que se queda en el tabernáculo del desierto, sino que continúa aplicándose a nuestra vida hoy, en lo que esto representa. Y como decíamos, cuando el pueblo de Dios está entonando en Apocalipsis capítulo 5, nosotros recordamos que Apocalipsis capítulo 5 es este momento cuando Cristo Jesús aparece como ese cordero en, ante el trono del Padre, y entonces ellos comienzan a entonar: digno es el Cordero de abrir el libro y tomar sus sellos, porque con su sangre los ha redimido y nos has hecho un pueblo, o nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, lo cual es una extensión de todo lo que viene del Antiguo Testamento hacia adelante. Y con esto podemos dar paso al siguiente punto de los cuatro que tenemos, que es tomando las siguientes palabras o las palabras que siguen después de lo de real sacerdocio, que es nación santa. Yo me acuerdo creciendo, tenía la idea de la palabra santo como relacionada al Espíritu Santo. Entonces, la palabra santo para mí era un sinónimo de puro, sin mancha,
como Dios, Dios mismo y varias cosas, ¿no? Tenemos el himno de Santo, Santo, Santo y es lo que se va mencionando. Sin embargo, cuando tenemos aquí la palabra santo, nación santa, la palabra que se utiliza es hagios, que tiene más bien como significado algo de separado, de apartado para un propósito especial, como lo vemos en Lucas 2:23, que viene en ese mismo contexto, de que viene algo dedicado para algo en específico. Y eso es lo que es el pueblo de Dios. No es un pueblo sin mancha, no es un pueblo perfecto, no es un pueblo que nunca comete errores, pero sí es un pueblo dedicado a algo específico. Somos nación, vimos que éramos real sacerdocio, y sí, el real sacerdocio estaba santificado. ¿Por qué? Porque estaba dedicado para algo en específico, algo especial, una tarea diferente a lo de los demás. De la misma manera, el pueblo de Dios, que somos nosotros, que es lo que predicamos, también estamos dedicados a algo en específico, estamos dedicados a una tarea diferente, especial. No para llevar a otros y decirle, mira, yo soy santo, tú no, yo no tengo errores, tú tienes que hacer como yo. No, no, es para poder decir, mi tarea es el poder entablar todo esto que hemos aprendido durante 13 semanas sobre la misión. Me parece muy, muy adecuado lo que está resaltando Miguel, puesto que hay, hay quienes llegan a pensar que el ser una nación santa significa ser un pueblo que prácticamente ha llegado a un nivel de perfección, a un nivel de impecabilidad, es decir, de no cometer pecados, y llegamos a considerar, como la parte del miércoles de una forma muy cercana lo desarrolla, llegamos a considerar que el éxito en la misión o el éxito de una iglesia está en qué tan perfecto, qué tan impecable es la iglesia de la que estamos hablando. Pero el éxito en la misión no tiene que ver con los resultados, no tiene que ver con los bautismos, que es un fruto de, mas no es el objetivo primordial. Tiene que ver más bien con de qué manera los hijos de Dios son alcanzados y son utilizados como instrumentos para una proclamación que produzca efectos duraderos y que representen a Cristo y a este crucificado. Nosotros no vamos a presentar a un pueblo, nosotros no nos vamos a presentar a nosotros, somos meramente instrumentos comunicadores en el proceso. Cuando una persona entrega su corazón a Dios, gloria, gloria al cielo, lo que está resultando es el nacimiento de un nuevo portador, de un nuevo embajador. Por lo tanto, no me glorifico en el número de personas que han sido únicamente sumergidas en el agua, sino me glorifico en que ahora hay un nuevo embajador de Cristo para presentar como nación santa a ese Salvador que está próximo a venir. Y la lección menciona en específico que es nuestro deber enfocarnos en el proceso. Cuando ponía pensando en el proceso y conectándolo con esto de la nación santa, muchas veces se pierde el énfasis de estar conectados con Dios, que fue el que nos apartó para esa dedicación especial, durante el proceso. Y queremos orar nada más al principio y al final, o estar conectados al principio y al final, porque al principio es cuando necesitamos su ayuda para salir adelante, cumplir la misión, y al final para agradecer porque se pudo cumplir. Pero es que es necesario que también veamos que cada paso del proceso tenemos que estar conectados con quien nos mandó a la tarea. Y es el recordatorio constante de decir, bueno, lo que sucede al final no es mi prioridad, porque no soy yo el que lo hace. Y eso es como mencionaste, es el resultado del trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo Así ahorita es el es. enfocarme en el proceso y asegurarme de que no estoy buscando yo ser el reflector, no estoy buscando yo ser el que pasa en enfrente porque fue el que alcanzó el blanco en la iglesia de laicos, o fue el que alcanzó el blanco de hermanos visitados. No, simplemente estaba haciendo lo que el Señor me pedía. Y ese es mi Claro. enfoque. Eso es lo que yo quiero hacer porque es para lo que el Señor me santificó. Esa idea está muy bien presentada en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 cuando habla y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Miguel, cuando nosotros estamos reconociendo que
Yo soy una nación apartada para que Dios se glorifique. Yo soy un hijo de Dios apartado para que Él se glorifique. Mi función es eso, plantar, regar, compartir y ese crecimiento viene de parte del cielo. Y con esto podemos vamos a la mitad ya de nuestro diálogo, vamos al punto número 3, que en el punto número 3 tenemos la siguiente parte del versículo. Pues si se dan cuenta, estamos siguiendo todo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la tercera parte del versículo son pueblo adquirido. Cuando lees nada más así pueblo adquirido, pueden venir varias imágenes a la cabeza. Entonces puedes ver cómo normalmente el pueblo de Israel, cuando conquistaba un nuevo lugar, adquiría y se llevaba a las mujeres y a los animales, o cosas así que podía suceder, o que lo que pasó al pueblo de Israel, que a ellos los adquirieron y los llevaron presos a Babilonia y otros lados. Pero aquí la palabra adquirido tiene una connotación diferente, tiene un significado y un propósito distinto también que la parte negativa que le solemos poner. ¿Por qué? Porque la palabra de adquirido se utiliza en el Nuevo Testamento, esta palabra en específico, se utiliza en el Nuevo Testamento en diferentes partes, como en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, pero en específico quiero que nos enfoquemos en la primera, Efesios capítulo 1, versículo 14, que es lo que habla acerca de la heredad que se recibirá por haber sido adquiridos en la familia de Cristo. Veámoslo de la siguiente manera. Esta parte de adquirido no es simplemente que ahora soy siervo de Dios para servirle y nada más, sino que es como una entrada que Dios nos da para poder ser partícipes de lo demás, porque lo que vemos en 1 Tesalonicenses y en 2 Tesalonicenses es que ahora podemos adquirir salvación y gracia. Esta es esa misma palabra que se utiliza para poder adquirir salvación y gracias. Tuvimos que ser primero adquiridos por Cristo para entonces poder participar en los beneficios que eso conlleva. Entonces, este viaje que acabamos de dar es para eso. Tenemos que ser adquiridos por Cristo para nosotros poder adquirir esa salvación y gracia que solo puede tenerse a través de Él. Gracias, Miguel, porque hay momentos en que pasamos por alto que el cumplimiento de la misión no resulta eh, porque seamos una buena estructura, porque seamos un pueblo que no tiene errores o porque tenemos la verdad. La razón por la cual proclamamos es porque antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Es por eso que somos adquiridos. Déjame quizá ejemplificarlo con esta cuchara. Imaginemos que esta es una cuchara eh, de, de, de un metal que no tiene valor alguno. Yo no puedo tocar esta cuchara, yo no me puedo llevar esta cuchara a casa si primero no la he adquirido. Y, y cuando lo llevamos al contexto de un pueblo, estaba el pueblo de Israel ahí, esclavos, sin valor, y viene el Señor Jesús a través de los diferentes encuentros, porque la segunda persona de la deidad aparece desde el Antiguo Testamento, viene Dios y entonces toma este pueblo. Deuteronomio capítulo 32 muestra el proceso que sigue. Éxodo 19 también habla acerca de cómo es este pueblo adquirido y comprado de una forma especial. Y entonces lo lleva y se convierte ya en una posesión de Dios. Cuando nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, Miguel, no significa que nosotros tenemos un valor intrínseco. El valor que nosotros tenemos es provisto por Dios y es directamente proporcional al valor por el cual fue adquirido. Esta cuchara puede tener un valor en el mercado, pero si por alguna razón es una cuchara que me obsequió mi padre, mi madre, entonces ya tiene, además del valor monetario, tiene un valor sentimental. Y si esto fue adquirido con sangre, como nosotros fuimos adquiridos en el caso por Dios, entonces tiene un valor incalculable. Al nosotros ser un pueblo adquirido por Dios, nos convertimos en un pueblo, en hijos de Dios, cuyo valor no puede ser calculado en términos financieros, materiales, sino llega a tener una connotación mucho mayor. Ahora, ¿sobre qué
¿O por qué fuimos adquiridos? Porque en el contexto del gran conflicto, que es aquello también de lo que habla la lección y lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12, cuando vienen los mensajes de los tres ángeles, tiene que ver con el contexto del gran conflicto. Nosotros fuimos adquiridos, comprados para ya no ser parte de la posesión que Satanás reclamaba como suya, sino que ahora la sangre de Cristo nos toma y nos hace parte de su familia con un propósito específico. Muy bien explicado y excelente el ejemplo con la cuchara. Yo he tenido alumnos que me dicen, bueno, pastor, es que sí, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, porque si no hacemos lo que nos pide, entonces ¿en qué estamos? Y le dice, bueno, se le explica. El ser adquiridos por Cristo era parte del proceso de liberación que se necesitaba para nosotros poder tener la oportunidad a algo más. Y así es todo esto que lleva. ¿Y a qué esto qué tiene que ver con la misión? Preguntan ellos. Bueno, es que ahora mi trabajo como real sacerdote es el poder ir e invitar a más personas a que puedan ser parte de la familia de Cristo, para que ellos puedan también salir de la adquisición del pecado a la adquisición de Cristo, para ellos tener entonces las llaves para poder tener esa salvación, la gracia que Él da y la oportunidad a esa vida eterna que solamente es posible a través de su sangre. Es el proceso necesario para poder nosotros ser libres y lo que nosotros queremos hacer es tratar de invitar a la mayor cantidad de personas para que ellos también sean parte de eso. No es el que decir uno con mano de hierro diciendo, no, tienes que arrepentirte porque estás viviendo en pecado. No, es que te estoy invitando a tú también ser parte de esto. Es muy diferente decir acarrear una oveja a un redil a invitar a alguien a una fiesta. Sí, me explico, cuando ves a los perros, pastores que están corriendo a través de la oveja que se está perdiendo por aquí, se está perdiendo por allá, pero ahora en este tipo de roles es un poco distinto porque tú estás invitando a alguien a ser parte de esa celebración, parte de ese hogar, parte de esa familia, y es una imagen muy distinta que se llega a ver ahí. Pero bueno, este es el punto 3. ¿Algo más que quisieras agregar en esto? Sí, Miguel, básicamente lo que hemos dialogado hasta ahora tiene que ver con real sacerdocio, esta función de enseñar, instruir y presentar, tiene que ver con ser una nación santa, es decir, apartada por Dios, no en el sentido de impecabilidad, sino en el sentido de representación. Y entonces lo hemos unido con esto de la adquisición de parte de Dios con un precio infinito. Esto de manera individual o cada uno por separado es meramente una plataforma como trampolín para catapultarnos al punto 4 del cual queremos hablar en esta parte final. Y que es como termina el versículo, que dicen que es para proclamar el Evangelio, para Claro, proclamarlo. el pasaje de Primera de Pedro 2:9 señala textualmente que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes y entonces señala de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, Ujú. hay este contraste porque el libro de Apocalipsis, en la forma en cómo se va desarrollando durante la lección, y los especialistas de Nuevo Testamento señalan justamente cómo el Apocalipsis resalta por ser un libro de contrastes. Por un lado tenemos la mujer pura y tenemos la mujer prostituta. Por un lado tenemos lo blanco y por otro lado tenemos lo escarlata. Por un lado tenemos un cordero, por otro lado tenemos un dragón. Así que aquí tenemos en 1 Pedro 2:9 este contexto donde se nos habla acerca de la luz y de las tinieblas. Nosotros nos encontramos en tinieblas, proclamamos la luz. ¿Qué podemos hablar acerca de estos contrastes, Miguel, y por qué es importante en el contexto del cumplimiento de la misión en el tiempo del fin? Bueno, podemos pasarnos mucho tiempo viendo los contrastes que se encuentran en Apocalipsis, sin embargo, no es el punto y tenemos menos de 5 minutos para terminar este punto. Entonces, me quisiera enfocar en la presentación, que es algo de lo que enfoca la lección también a veces, que en los últimos días del repaso, que es la manera en la que uno llega a presentar este mensaje. Y pone dos ejemplos del que llega poniendo el
infligiendo miedo o temor o tratando de asustar a los demás para un proceso de arrepentimiento, y el opuesto que se lo lleva tranquilo viendo cómo es de que las partes bonitas del mensaje, diciendo acepta, es amor, es todo esto. Las dos son cosas que uno puede ver muchas veces o que uno mismo ha hecho. Me puedo haber hecho las dos al momento. Y lo menciono por lo siguiente. Estaba leyendo hace poco un testimonio de un pastor que dice que tuvo un amigo por mucho tiempo, 18 años. Y todos esos años estuvo teniendo estudios bíblicos con él, tratando de llevarlo al bautismo. Terminó la fe de Jesús 2, 3 veces. Pero dice que no fue hasta que él lo movió a otra iglesia, perdió contacto, pero lo seguía en sus redes sociales. Cuando ve la historia de que sube el amigo diciendo que se iba a bautizar el siguiente sábado, y esto le sorprendió a él. Le dice, ¿y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Y dice, bueno, es que me presentaron algo que nunca lo había visto de esa manera. Jesús ya viene. Y dice, pues eso te lo había dicho yo. No, no, es que me lo presentaron desde la manera de Apocalipsis, de que ya las señales están presentes, ya todo está, de que si no lo acepto, pues no hay más. Entonces, pues he decidido aceptarlo. Y dice él que es cuando cayó en cuenta de cómo es de que sin hacerlo a propósito, su presentación del evangelio siempre fue muy pacífica. Pero luego y lo que él necesitaba era un poco más de rigidez en eso para decir un despertar de que Cristo ya viene. Sin embargo, esta misma moneda la podemos ver del otro lado, donde es a veces al revés. Y no es de que una o la otra esté correcto más que el lado opuesto, sino que es a veces bueno tener un lado medio y llegar a ese punto donde sí se presenta el amor de Cristo, pero se presenta la urgencia del poder aceptarlo porque viene pronto. Todo esto que hemos visto, la gran controversia, la misión, nuestro rol y papel en ello, es para poder presentarles a otro la urgencia de este mensaje, pero tampoco tirándoles una roca encima y diciendo, si no aceptas te va a aplastar y se acaba de todo aquí. No, es pedir el Espíritu Santo, y volvemos a hacer hincapié en el punto 2 que hicimos, de que es parte del proceso. Necesitamos entonces ser parte de esa nación santa y ser parte de ese proceso donde pidamosle el sabiduría al Señor para que nos vaya a presentar de la mejor manera. Claro, esto me recuerda, Miguel, la parte del jueves de la lección, puesto que nos habla acerca de los desafíos. Y recuerdo la parte del desafío avanzado, puesto que dice, esto incluye el unirse a la iglesia o un grupo de creyentes. Ponte en el lugar de una persona que va a asistir por primera vez a tu iglesia. ¿Qué tipo de experiencia tendrías? ¿Está tu iglesia preparada para acoger y discipular a gente nueva? Porque Miguel, podemos nosotros hacer una presentación, podemos nosotros ser o muy agresivos en la forma de presentar un mensaje de temor, o ser muy bondadosos y decir, no, tú sigue viviendo como tú gustes, no pasa nada. El momento de conectarlos con este grupo de creyentes que se unen para proclamar, para adorar y para compartir las verdades de Dios, debe ser también un momento de reflexión, y creo que es una forma interesante en que los desafíos que se fueron dando a través de la semana nos llevan a esta reflexión final. ¿Cómo voy yo a hacer ese grano de arena que haga una diferencia en mi iglesia local? ¿Qué cambios, qué ajustes? ¿Cómo debo evitar el mirar con ese signo de interrogación a toda persona nueva que llega? ¿Será que tiene la estatura? ¿Será que tiene las características élites de nosotros que tenemos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia? ¿O voy a recibir a toda aquella persona que se une, acogiéndola y siendo paciente y llevándoles paso a paso, conscientes del tiempo que vivimos? Pero no es el evangelio la conciencia de los tiempos que vivimos. El evangelio tiene que ver con presentar la obra de Cristo, lo que Cristo hace a mi favor y el que Cristo viene por segunda vez por mí. Y ese equilibrio es sumamente importante. Y con esto llegamos a 29 minutos, y agradeciéndoles de que nos acompañaron durante este diálogo, el proclamar, el ver que antes de ir a juzgar a los demás, viendo que nosotros estemos haciendo lo debido, lo que Dios manda y lo que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos enseña.
Gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.